Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar de regreso aquí en Ciudad Guzmán después de, yo creo que más de 30 años no regresábamos a Ciudad Guzmán, pero estamos contentos de estar aquí y vamos a ser fieles, a continuar siendo fieles con el Señor. Quiero animarles a que no desmayen y que sigamos la carrera de la vida cristiana hasta que el Señor venga por segunda vez o nos llame a su presencia. Cualquiera de las dos cosas que sucedan. ¿Cuántos están listos para irse con Él? Sí. Bueno, pero mientras nos vamos con Él, aquí en la tierra, en este planeta, necesitamos continuar siendo sabios para Él. Y precisamente en esta semana que terminó, que estuvimos con los pastores, el tema que estuvieron tratando fue precisamente acerca de la sabiduría. Aprendimos cómo ser sabios en la familia, cómo ser sabios en la administración de nuestras finanzas, cómo ser sabios como padres, como esposos, como pastores. ¿Cuántos creen que los pastores necesitamos sabiduría? Sí, como pastores necesitamos de la sabiduría de Dios para hacer la obra de Dios. Necesitamos sabiduría de Dios también para predicar la palabra como es conveniente, ¿verdad? Y precisamente teniendo en mente todo esto, pues cuando a mí me notificaron el tema que se iba a tratar en Guadalajara, yo me di a la tarea de enseñar a la congregación temas de la sabiduría. Es un tema muy amplio. Yo lo veo así como ahora que estuvimos con los pastores argentinos, nos hicieron un asado argentino, pero ellos lo hacen de una manera, toman el trozo de carne completo, así como una bola de carne completo, y luego van poco a poco dando un trozo y otro trozo en la medida de que se va consumiendo la carne. Bueno, yo veo este tema de la sabiduría como un tema tan amplio que Dios, siendo tan bueno, nos va dosificando las porciones que nuestra alma y nuestro cuerpo espiritual necesitan, porque si nos da todo el trozo completo, no lo podemos digerir. Y Dios, que es bueno, nos va dando poco a poco temas que nos ayudan a caminar en la vida cristiana siendo sabios. De hecho, este tema que voy a compartir el día de hoy aquí y el tema que voy a compartir por la tarde en Tuxpan son dos temas que van continuados, es como una continuación, así que en su momento, cuando ustedes tengan oportunidad, escuchan este mensaje. Los que están aquí lo van a escuchar hoy, pero mañana o pasado mañana pueden escuchar el tema que voy a dar por la tarde en Tuxpan, que se titula Caminando en Sabiduría. Repito, son dos temas que están continuados, son como están ligados el uno con el otro. Así que les animo a que estén atentos y escuchemos la palabra. ¿De acuerdo? ¿Ustedes creen que se requiere ser sabios para caminar la vida cristiana? Mucha sabiduría. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable a nuestro corazón como Él siempre lo hace. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Eres grande, fuerte y poderoso, Señor. Eres grande en misericordia, eres lento para la ira, eres grande en misericordia. Y eres sabio, Señor, de ti procede la sabiduría. Y queremos en este día, Señor, en esta hora, que tú hables a nuestro corazón, que tú me des la gracia y la sabiduría para predicar tu palabra, Señor, y que esta tu palabra que has puesto en nuestro corazón, Señor, caiga en un terreno fértil, que no se pierda nada, Señor, pero que a su tiempo produzca fruto y fruto abundante, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das como tus hijos de poder
atender a la instrucción que tú nos das cada día y que como Padre tú nos enseñas y tú nos ministras, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 5 del libro de Mateo, no tiene que buscarlo, voy a mencionar algo. Todos sabemos, al inicio del capítulo 5, Jesús inicia con un tema que tiene que ver con el carácter de los hijos de Dios. Y dicho sea de paso, es un carácter sabio. Él habla ahí de las bienaventuranzas, habla aproximadamente de 8 o 9 bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, repito, tienen que ver con el carácter sabio que los hijos de Dios debemos manifestar. La palabra clave ahí para todos es la palabra bienaventurado. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado. Esta palabra se traduce supremamente feliz. Está hablando en un sentido superlativo. O sea, no es solamente decir soy feliz, sino según la traducción es supremamente bendecido, supremamente feliz, supremamente dichoso. De hecho, en los escritos originales, el término bienaventurado aparece en plural. Y este es un recurso idiomático que se utiliza tanto en el hebreo como en el griego para enfatizar un concepto, una idea, un pensamiento o una frase. Es, por ejemplo, cuando nosotros usamos el sufijo ísimo. No es lo mismo decir esto es importante a decir esto es importantísimo. ¿Alcanzan a notar el énfasis? ¿Sí? Bueno, cuando te preguntan, ¿te gustó la comida? Y respondes, estuvo riquísima, ¿verdad? No simplemente la comida rica, no, estuvo riquísima. O cuando decimos, tengo un problema, no decimos, tengo un simple problema, tengo un problema grandísimo, ¿sí? Así que si aplicamos este recurso idiomático, entonces leeríamos cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, el sabio, que de hecho ese es el título del mensaje, el sabio es bienaventurado, pero entendiendo ya el grado superlativo pudiéramos leer, el sabio es bienaventuradísimo. ¿Cómo somos? Bienaventuradísimos. Y ahí en Mateo capítulo 5 voy a mencionar solamente algunas de las bienaventuranzas, usando precisamente este recurso idiomático para hacer énfasis en la palabra. Dice Jesús, bienaventuradísimos o bendecidísimos o muy sabios los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta actitud de los pobres en espíritu habla de una actitud que es lo opuesto a la autosuficiencia, pero también por otro lado habla de una profunda humildad para reconocer que sin Cristo simple y sencillamente no somos nada. Sin Cristo somos solamente polvo o barro, y barro barato, ¿verdad? Así somos. La diferencia la hizo Cristo o el Señor cuando creó al hombre allá en el Edén, lo hizo del polvo de la tierra y sopló sobre de él aliento que le dio vida. Y esa vida ahora usted y yo la tenemos porque es una vida que nos dio Cristo, una nueva vida en Cristo. Así que dice ahí el versículo 8 nos habla de otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados o sabios los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando la Biblia habla de la limpieza del corazón para poderlo ver, no significa que lo vamos a ver de una manera literal, pero lo vamos a ver aunque Dios es soberano y se puede manifestar. Pero cuando dice ahí los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, significa que veremos a Dios manifestándose en nuestra vida cuando nuestro corazón está limpio. Porque imagínese un corazón amargado, un corazón resentido,
un corazón lleno de odio, de egoísmo, no puede ver la mano de Dios obrando en su vida. Bueno, Salomón, en varios de sus proverbios, él habló también acerca de quienes calificaban para ser bienaventurados, o como ya dijimos, bienaventuradísimos, ¿sí? ¿Cuántos bienaventuradísimos hay aquí? Digan conmigo, yo soy bienaventuradísimo, ¿sí? Bueno, Salomón en Proverbios 3, en el Proverbios 3, versículo 13, él dijo, escuchen con atención, bienaventurado el hombre, y cuando dice aquí el hombre se está refiriendo al género humano, lo cual implica que también incluye a las mujeres, ¿sí? Porque luego de repente leemos ahí, bienaventurado el hombre, y nosotros las mujeres, luego dicen las mujeres, ¿qué? ¿Nos están discriminando o qué? ¿Verdad? No, incluye a las mujeres también. Bienaventurado el hombre y la mujer que hallan la sabiduría y que obtienen la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Se dan cuenta la importancia de la sabiduría? Más importante que lo material, como es la plata y es el oro. Versículo 15, sigue diciendo Salomón, es más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear como seres humanos no se puede comparar a ella, perdón. Versículo 16, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y fíjese cómo termina el texto, y bienaventurados son los que la retienen, ¿sí? El teólogo y filósofo cristiano Clemente de Alejandría, considerado uno de los padres de la iglesia, en una porción de su libro El Pedagogo, él escribió lo siguiente. Él dijo, el bien le alcanzará a quien lo busca y ese bien se dejará ver precisamente por la sabiduría que ha hallado. Así que cuando caminamos en sabiduría, según esta frase de este filósofo y padre de la iglesia, cuando caminamos en sabiduría, pues esa sabiduría se va a dejar ver por nuestras acciones o por nuestras conductas. Y yo lo he dicho antes, pero yo no creo que haya una persona después de Jesús que tenga la autoridad para hablarnos de sabiduría desde el punto de vista de Dios como lo fue Salomón. De hecho, Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio que existió en todo tiempo. Así lo estableció el Señor. Y este hombre, Salomón, fue aquel que Dios asignó y designó para otorgarle por su pura gracia lo que yo considero como una extraordinaria o exuberante sabiduría divina. Dios le dijo a Salomón, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 12, textos que todos hemos escuchado. Aquí está la historia de cómo inicia el hecho de cómo recibió Salomón la sabiduría. Dice Primera de Reyes 3:12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Este texto ya está en el contexto de la oración que estaba haciendo Salomón cuando al asumir la responsabilidad como el rey de Israel, siendo, dicen los comentaristas, los que conocen, que Salomón tenía aproximadamente 20 años de edad, prácticamente era un joven. Y obviamente ante tal responsabilidad, pues requería de sabiduría. ¿Habrá aquí algún joven o señorita que tenga 20 años? A ver, por ahí, o más de por ahí, 20 años, ¿sí? Bueno, Salomón era más o menos un joven como de 20 años. Entonces, en el versículo 12, él ya está considerando la oración hacia con Dios y le dice Dios, aquí le responde Dios, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón, ¿qué? Un corazón sabio.
Pero además de un corazón sabio, un corazón entendido. No basta tener la sabiduría, simplemente hay que tener el entendimiento. A Dios hay que entenderlo y hay que conocerlo. Dice, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces, repito lo que ya dije, yo no conozco a nadie hasta el día de hoy, ni en la historia se ha conocido a alguien que tenga tal sabiduría después de Jesús, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo de sabiduría, como lo fue Salomón. Entonces Salomón entendió que solo había dos formas de guiar y de gobernar al pueblo de Dios. La primera era con sabiduría o sin ella. Él sabía perfectamente la responsabilidad que se le había delegado y él pidió a Dios sabiduría, porque él sabía que era con sabiduría como podría gobernar al pueblo de Dios. Asimismo, nosotros como pastores, pero también como padres de familia, debemos entender que hay solo dos formas para guiar al pueblo de Dios o para guiar y gobernar al pueblo de Dios, pero también para guiar y gobernar la familia. Solo hay dos maneras, con sabiduría o sin ella. Y la pregunta para nosotros que somos pastores o que somos y que además somos padres de familia es cómo estamos gobernando la iglesia del Señor y cómo estamos gobernando a nuestra familia. ¿Con sabiduría? Por supuesto, con sabiduría de Dios o con la sabiduría del mundo, ¿verdad? Además, no solamente Salomón, sino todo pastor y todo padre de familia, debemos entender que solo hay dos tipos de decisiones en la vida que todos podemos hacer. Por un lado, decisiones sabias o decisiones imprudentes. Decisiones sabias o decisiones imprudentes. Si tú eres un hombre sabio, con la sabiduría de Dios, obviamente el llamado es hacer decisiones sabias, no decisiones imprudentes. Es posible que alguno de nosotros al día de hoy estemos enfrentando algunas consecuencias de las decisiones imprudentes que hicimos en el pasado, o decisiones imprudentes que hicimos la semana pasada o el día de ayer, que el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Por eso es que es importante que el día de hoy aprendamos lo que implica ser un sabio, pero no solamente un sabio, sino un sabio bienaventurado. Que debemos buscar ser sabios bienaventurados para bendecir a quienes nos rodean. El deseo de mi corazón es que mi familia, mi esposa, mis hijos, la congregación que Dios ha puesto en nuestras manos en California, pues sean bendecidos por causa y el resultado de la sabiduría que cada día debemos buscar que venga de parte del Señor. Quien busca conocer la sabiduría de Dios, ese recibe de Él, de Dios, la enseñanza, la instrucción de su palabra y la aplica a su vida cotidiana. Eso es sabiduría. Porque todos podemos tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo aplicamos a la vida diaria, no sirve de nada. Ya lo vamos a estar viendo más adelante. Así que Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. Asimismo, nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios y sin duda Dios nos la va a dar. De hecho, Santiago así lo establece en su carta. Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, yo creo que todos de alguna manera esto debe de ser una oración de nosotros para todos los días. Señor, por lo menos ese es mi caso. Cada día una de mis peticiones para Dios es, dame sabiduría en este día, Señor, para saber cómo conducirme, para saber cómo hablar con mi esposa, cómo hablar con mis hijos y cómo hablar con mis 9 nietos que tengo, ¿verdad? Y cómo hablar con la congregación. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Por eso es que Salomón, en los inicios de los proverbios, por cierto, esta palabra proverbio significa llegar a ser como, o buscar ser como Dios, un Dios sabio, ¿sí? En sus proverbios, en el capítulo 1, versículo 7,
Es un texto que quizá todos no sabemos hasta de memoria. Dice, el principio de la sabiduría está en el temor, pero es el temor reverente a Dios. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí está Salomón estableciendo dos lados. Siempre en un asunto habrá dos lados. La sabiduría es el principio de la sabiduría es temer, honrar, respetar a Dios. Pero hay quienes no respetan a Dios y eso lo podemos ver a nuestro alrededor. Incluso a veces detrás de muchos púlpitos se ofende a Dios gritándole a Dios o dándole órdenes a Dios. Señor, a las 3, sánalo ahora y que sea ahora. Eso es falta de respeto a Dios. A Dios no se le da órdenes, ¿verdad que no? A Dios se le honra, a Dios se le clama, no se le reclama tampoco, ¿sí? Juan Crisóstomo, otro de los padres de la iglesia, escribió precisamente acerca de las bienaventuranzas o la dicha de buscar y tener la sabiduría de Dios. Él escribió lo siguiente: si temer a Dios equivale a tener sabiduría, el malvado que no la tiene porque la ha menospreciado se ha privado de esa verdadera sabiduría y es el hombre más tonto de todos. Entonces somos llamados a buscar la sabiduría de Dios y no solamente a buscarla, sino a aplicarla en todos los días de nuestra vida. Para el Israel antiguo, el rey no solamente era un rey, el rey de Israel, él era el juez supremo de toda la tierra. Cualquier ciudadano del estrato social que fuera, incluso la más baja prostituta, podía apelar al rey y obtener del rey un veredicto justo. Este fue el caso precisamente que se narra ahí en la Biblia y que todos conocemos, cuando surge un conflicto entre dos mujeres, que dice ahí la Biblia que eran dos mujeres rameras, que se presentaron ahí ante Salomón demandando cada una de ellas la maternidad de un niño que estaba vivo. ¿Sí conocen la historia? La han leído ahí alguna ocasión. Una de ellas le dijo, mi hijo es el que vive y el tuyo es el muerto. Estaban ahí en una discusión y la otra le responde y le dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Usted y yo entonces leemos la historia quizás así de manera muy simple. Sin embargo, yo creo que para Salomón era un gran conflicto, pero un conflicto que requería de la sabiduría de Dios para resolverlo. ¿No lo creen así? Salomón, si analizamos un poquito la situación que se le presentó, y aquí estaba precisamente la primera prueba de la sabiduría que Dios había depositado en Salomón. Él tenía que averiguar o tenía que discernir entre la verdad y la mentira. Hay situaciones que luego suceden en nuestra vida o mensajes que luego escuchamos, y hoy es muy común escuchar de todo en las redes sociales. Usted y yo tenemos la responsabilidad de averiguar, de discernir entre lo que es verdadero o lo que son medias verdades y la mentira, ¿sí? Por eso en el primer tema que yo trato en la primera lección en el libro es cómo y por qué surgen las sectas y las falsas doctrinas, porque a veces no se sabe discernir a la luz de la Biblia una verdad de una mentira. En otras palabras, Salomón tenía que detectar o discernir quién era la madre verdadera y entonces miren la historia, miren lo que hace Salomón. En 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 24, lo primero que hace Salomón es decirle a sus criados o a sus siervos, tráiganme una espada. ¿Qué pidió el rey y qué le trajeron al rey? Díganlo, una espada. Grábese bien esta frase, le trajeron una espada. ¿Por qué el rey no pidió algún otro instrumento? Por ejemplo, ¿por qué no pidió un cuchillo? ¿Por qué no pidió algún otro instrumento? ¿Por qué pidió una espada? Cuando yo estaba analizando este pasaje, me surgió esa pregunta. Ya le vamos a dar respuesta más adelante. Entonces dice Salomón, tráiganme una espada. Y el versículo 25 dice, enseguida el rey dijo, partan por en medio al niño vivo
y denle la mitad a la una y la mitad a la otra. Atención aquí a la pregunta. Si usted hubiese estado ahí en la corte de Salomón, ¿qué pensaría acerca de esta decisión? ¿Qué pensaríamos? Bueno, algunos posiblemente pudieran haber pensado, ¿qué orden tan irracional se le ha ocurrido a nuestro rey para hacer tal decisión? Traer una espada y partir al niño por la mitad. Pero acuérdense, Salomón estaba tratando de discernir quién era la madre verdadera. Entonces dice el versículo 26, la madre de quien era el hijo vivo habló al rey, pero hubo algo que sucedió en su ser interior, como le sucede a todas las madres. Dice, la madre que era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dada esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti que lo partan. Y ahora quiero preguntarles a las que son madres de familia, que tienen hijos, si tu hijo estuviera en un grave peligro, ¿acaso no harías todo lo que fuera necesario para salvarlo? Sí. ¿Por qué? Porque posiblemente del ser interior surge ese deseo de proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es sabiduría, ¿sí? Versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es la madre. Y todo Israel oyó que aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, escuchen, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué interesante es si aplicamos aquí que la gente que nos rodea pueda decir, qué bendición que nuestro pastor tiene una sabiduría de Dios para predicarnos, para enseñarnos la palabra. O que la gente que te rodea pueda decir, por ejemplo, tu esposa o tus hijos, mi papá, mi esposo, tiene una gran sabiduría para hacer decisiones. Es bienaventurado. Así que aquí viene la aplicación también. ¿Qué pidió el rey que le trajeran? Una espada. ¿Qué tenía que averiguar y discernir el rey en el conflicto? La verdad de la mentira. En otras palabras, Salomón tenía que descubrir, discernir entre el engaño oculto del corazón y la piedad que surge de las entrañas de quien es una verdadera madre. Él tenía que decidir entre la madre verdadera y la madre que era engañadora. A veces nosotros venimos a la congregación y como no somos Dios, no somos omniscientes, no podemos conocer las verdaderas intenciones del corazón, ¿verdad que sí? Inclusive algunos podemos venir a la congregación y actuar y manifestar una apariencia de piedad, pero hay un dicho que cada vez se repite más: caras vemos, corazones no sabemos. O hay otro dicho que también dice, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y eso yo lo tengo comprobado a través de todos los años que tengo caminando con el Señor, que nos encontramos con sorpresas de personas que de repente cometieron alguna infracción espiritual y dices, oye, ¿dónde estuviste todos estos 20 años que cometiste tal pecado, ¿verdad? Entonces se necesita de la espada del Espíritu para poder discernir el ser interior de las personas. Para eso es que Salomón hizo uso de una espada. La espada en la Biblia tiene varias representaciones. Por ejemplo, una representación de la espada es la autoridad de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron la instrucción de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 24, lo leo así rápido, dice la Biblia, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y miren lo que dice a continuación, y una espada encendida, la espada que representa la autoridad de Dios, que se revolvía por todos lados para guardar y custodiar el camino del árbol de la vida. En el Nuevo Testamento, Pablo habla acerca del único elemento, que el único elemento de ofensiva en la armadura de Dios
es precisamente la espada. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice Pablo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, un texto que todos conocemos, dice: pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Escuchen: y penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 13, dice Hebreos: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo esto, todo está desnudo y expuesto ante los ojos de Dios, y es a Él a quien rendiremos cuentas. Así que la espada, que es la palabra de Dios, no solamente tiene la autoridad para suministrarnos la verdad, el consuelo, el alimento espiritual que todos necesitamos. Escuchen esto: también la espada del Espíritu, es el instrumento que nos va a ayudar para discernir y para hacer un juicio en cualquier situación. Por eso es que hay que escudriñar la palabra de Dios. No basta solamente con leerla, hay que entenderla, porque es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Y cuando escuchamos la voz de Dios, atendemos a ella y la aplicamos, eso es sabiduría. Eso es vivir de manera sabia. No hay ninguna otra espada sino solamente la espada del Espíritu, que puede penetrar hasta lo más profundo del ser interior de los seres humanos. Y el deseo de mi corazón es que mientras yo estoy compartiendo este mensaje, la palabra de Dios esté penetrando hasta lo más profundo de tu ser interior, de tal forma que cuando salgas de este lugar puedas decir: Dios me habló, Dios penetró hasta lo más profundo de mi ser interior, y estas son las áreas que yo necesito cambiar, estas son las cosas que yo necesito hacer a un lado, porque es la palabra de Dios la única que puede penetrar a lo más profundo de nuestro ser interior. No sé cuántas ocasiones ustedes han escuchado algún mensaje aquí en la congregación o de otro predicador, y debo decirlo de esta manera, de sana doctrina, que usted está escuchando el mensaje y Dios le está hablando tan claramente como que si alguien hubiera ido con el pastor a decirle: se me hace que tú fuiste a decirle cuál era mi condición espiritual. No, es el poder de la palabra de Dios, el único que tiene toda la capacidad y toda la intención de Dios para penetrar aquí en nuestro ser interior y producir cambios en nuestra vida. Por eso es que simbólicamente entonces Salomón tuvo que hacer uso de esa espada, para que esa espada, la espada del Espíritu, pudiera penetrar hasta lo más profundo del ser interior de estas dos mujeres que estaban ahí en este conflicto. Yo me imagino que desde el momento en que a Salomón le trajeron la espada, estas dos mujeres ya experimentaron un efecto en su ser interior. Al niño lo van a matar. ¿Se pueden imaginar cómo estaba la verdadera madre? ¿Sí? Al ver esa tremenda espada, y la espada que usaban los guerreros en la antigüedad, pues eran espadas muy filosas, y el niño estaba a punto de morir, y la otra dijo: no, pues que lo maten, que muera el niño. Pero la verdadera madre, ella pudo decir: no, ese es mi hijo, mejor que viva. ¿Sí? Así que en cada aspecto de nuestra vida, mis hermanos, que tiene que ver con todos los asuntos que todos desarrollamos en la vida, por ejemplo, en el matrimonio, en la educación a los hijos, en la economía, en el trabajo, aún en los tiempos de adversidad, en los asuntos de nuestra vida cristiana, la solución de conflictos, no solamente que surgen en la familia, sino conflictos que surgen también en medio de la iglesia. Sí saben que también surgen conflictos en medio de la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque luego a veces piensa la gente: no, voy a ir a la iglesia porque ahí todos somos bien santos. Sí, somos santos, pero surgen conflictos. ¿Por qué surgen conflictos? Porque todavía estamos en esta naturaleza humana. ¿Sí? Todavía, como Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces a veces reaccionamos, pero para eso necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Sí creen que se requiere la sabiduría de Dios para vivir la vida cristiana? Sí, por supuesto que sí. También los que de alguna manera servimos al Señor, a donde quiera que vayamos, el servicio
En la obra de Dios no se limita solamente a servir en algún departamento de la iglesia. No, servir a Dios es un servir a Dios que nos involucra a todos a través de la predicación del evangelio. Bueno, para servir a Dios y en el ministerio también local de la iglesia requiere sabiduría. Sin embargo, es muy importante saber cuál es la fuente de donde procede esa sabiduría. Santiago hace mención de dos tipos de sabiduría. Él habla de una sabiduría que dice él en Santiago capítulo 2, que dice que es terrenal, animal y elevada a la diabólica potencia. Pero hay otra que es la celestial, y ahí mismo Santiago dice que esa sabiduría que es la celestial es pura, es decir, es libre de impurezas, no está contaminada, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, es llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Bueno, esa es la sabiduría con la cual usted y yo necesitamos conducirnos en la vida cristiana. A lo largo de la historia de la humanidad, la sabiduría ha sido una cualidad o una virtud muy valorada entre los seres humanos. Sin embargo, esta cualidad en nuestros días ha dejado de ser como muy apreciada en las nuevas generaciones, y ahora lo que estamos viendo es que hay un mayor interés en la adquisición solamente de un mero conocimiento que provea habilidades humanas. Voy a conocer en esta materia, en esta área de la vida, solamente para tener una habilidad humana. Incluso hay quienes confunden los dos términos, conocimiento y sabiduría, suponiendo que significa lo mismo. No, son dos términos diferentes que significan diferente cosa. Por ejemplo, el conocimiento tiene que ver con la acumulación de información que los seres humanos adquirimos a través de las capacidades mentales. Adquieres conocimiento, te pones a estudiar y adquieres conocimiento. Por ejemplo, todos los estudios que surgen aquí en la congregación, no basta solamente con acumular conocimiento espiritual o conocimiento bíblico, conocimiento teológico, hay que ponerlo a la práctica. La sabiduría nos ayuda para eso. La sabiduría está relacionada con la forma en que esos conocimientos que adquirimos se emplean a la vida diaria. Esto todo lo sabemos, no les estoy diciendo nada nuevo, esto todo lo debemos saber. En otras palabras, la sabiduría, para los que anotan, es el conocimiento y la inteligencia adquirida aplicada a la vida y a la conducta del ser humano. Eso es sabiduría. Pero sabiduría de Dios tiene como un matiz diferente. Sabiduría de Dios es la capacidad también de ver las cosas o las situaciones o las circunstancias que todos experimentamos en la vida diaria, pero hay que verlas desde la perspectiva de Dios y responder a ellas de acuerdo a los principios de Dios. No podemos, en una situación familiar, siendo cristianos, no podemos responder a esa situación, a ese problema familiar como responde el mundo. Por ejemplo, allá en donde yo vivo, en los Estados Unidos, es muy común el adulterio, aún el adulterio dentro de las iglesias, ¿sí? Y cuando una mujer no sabe tomar una decisión adecuada, va y consulta al psicólogo y le expone su problema. Pues es que mi esposo me engañó con otra. Incluso el día de hoy ya hay una variante ahí. Llegan las esposas y dicen, es que mi esposo me engañó con otro, ya no con otra, con otro, ¿verdad? Entonces el psicólogo le dice, pues ve tú y hazle lo mismo para que sienta lo que tú estás sintiendo. No, esa es la sabiduría terrenal, animal y elevada a la diabólica potencia, ¿verdad que sí? Entonces, cuando surge un problema, cualquiera que sea, necesitamos hacer uso de la sabiduría de Dios y dar una decisión desde la perspectiva de Dios y desde lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo debemos resolver un conflicto. Aquí en la Biblia podemos encontrar la solución a cualquier problema que se presenta
en la vida diaria, de tal forma que la sabiduría no es solamente poseer conocimientos objetivos, sino cómo esos conocimientos se afirman o se aplican de forma adecuada a nuestra vida y a la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas a nuestro alrededor que poseen un muy vasto conocimiento en las distintas áreas del saber, y sin embargo sus vidas no necesariamente son sabias desde el punto de vista de Dios? Por ejemplo, hay científicos que humanamente son muy sabios, tienen mucho conocimiento en alguna área del saber o de la ciencia, pero niegan la existencia de Dios. Si conocen precisamente a los científicos o a gente muy brillante, pero niegan la existencia de Dios. Una ocasión entró a la iglesia uno de estos hombres muy preparados, un hombre muy sabio, un científico. Entró a la congregación, interrumpió al pastor y le dijo en voz fuerte, no solamente al pastor, sino a los hermanos de la congregación: Dios no existe. Ustedes que creen en Dios son puras patrañas. Hoy les voy a comprobar que Dios no existe. Levantó sus ojos a Dios, al cielo, y dijo: Dios, si de verdad tú existes, te voy a dar 5 minutos para que me quites la vida. Y se sentó ahí, tomó su reloj, empezó a tomarle el tiempo a Dios. ¿Y qué creen? No pasó nada. No pasó nada. Entonces pasaron los 5 minutos, no pasó nada, el hombre sigue con vida. Voltea con el pastor y voltea con la congregación y les dice: ya ven, Dios no existe, son puras patrañas. Y entonces el pastor lo interrumpió y le dijo: ¿quién te dijo que en 5 minutos tú puedes agotar la paciencia de Dios? ¿Quién te dijo? A veces el problema que luego tenemos los seres humanos es que queremos reducir a Dios a nuestro nivel. Dios no es como nosotros. La paciencia de Dios es infinita, ¿verdad que sí? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor? Hace unas semanas atrás yo le decía, orando al Señor, yo le decía: Señor, gracias porque has manifestado tanta bondad hacia mi vida. Me has tenido tanta paciencia. En los 40 años que tengo caminando con el Señor, me has tenido tanta paciencia, Señor. Aún a pesar de mis infidelidades, tú has permanecido siendo fiel, porque de hecho la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Qué bendición. ¿No le das un aplauso al Señor por su fidelidad? Entonces no basta solamente con tener un mero conocimiento, hay que aplicarlo a la vida. Y cuando ese conocimiento es el conocimiento de Dios y lo aplicamos a nuestra vida, escuchen esto: somos bienaventuradísimos. ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida allá en el mundo era todo un desorden, era todo un desastre? De hecho, llegamos a la congregación, a una congregación como esta que yo veo. Cada congregación cristiana donde se predica la sana doctrina es como un hospital donde, por ejemplo, ese fue mi caso. Yo llegué ahí y inmediatamente me metieron al departamento de terapia intensiva porque necesitaba atención inmediata, ¿verdad? Porque venía del mundo hecho pedazos, con muchos conceptos, con muchos desórdenes en mi vida. Pero en la medida que fuimos caminando con el Señor, mi esposa y yo, junto con mis hijos, el Señor empezó a ordenar nuestra vida. Nuestra vida empezó a cambiar, nuestra mente empezó a ser renovada, porque ese es el deseo de Dios. Por eso, cuando venimos a la congregación, vengamos con el deseo de escuchar la voz del Señor, pero no solamente escucharla, sino saliendo de estas 4 paredes, ir y aplicarla a nuestra propia vida, porque de nada te va a servir haber escuchado un mensaje poderoso, un mensaje muy revelador, si no lo aplicamos a nuestra vida diaria. En lugar de ser sabios, estamos siendo imprudentes. Por eso es que Salomón en Proverbios 3, repito el texto, él dijo en Proverbios 3:13: bienaventurado o bienaventuradísimo el hombre y la mujer que hallan la sabiduría. ¿Sí? En el Proverbios 4, versículo 7,
Lo leo en la versión Nueva Biblia Viviente. El mismo Salomón, con esa sabiduría que Dios le dio, él escribió: lo más importante que debes hacer es adquirir sabiduría. Eso es lo más importante. Es importante el trabajo, es importante escudriñar la escritura, es importante ser un buen padre, es importante ser un buen cristiano, pero lo más importante que debes hacer es buscar la sabiduría de Dios y también el buen juicio. Por supuesto, un juicio para hacer decisiones equilibradas, decisiones balanceadas. Versículo 8 dice Salomón: ama la sabiduría y la sabiduría te engrandecerá. Y luego termina el versículo 8 diciendo: aférrate a ella y ella te honrará. Qué bendición es que tu esposa varón pueda decir: marido es un hombre sabio. O que vengan tus hijos y te puedan decir: papá, gracias por la sabiduría que Dios te ha dado para aconsejarme y para ministrarme. En el capítulo 3, pues, Santiago hace uso de una pregunta retórica para introducir un nuevo tema. No sé cuántos de ustedes han leído el capítulo 3 de Santiago. Si no, se lo dejo por ahí de tarea y medite en él. Pero es interesante notar que en la primera parte del capítulo 3 de Santiago enseña acerca de la manera correcta en que los creyentes debemos hablar, es decir, el uso adecuado de la lengua. Porque cuando nuestra lengua no la sometemos a la voluntad de Dios, la lengua puede decir un montón de cosas y encender un tremendo fuego impresionante que puede acabar con la vida de mucha gente. Entonces, en la primera parte, Santiago está hablando acerca del buen uso que debemos hacer de la lengua, pero en la segunda parte se está refiriendo Santiago a la forma correcta a la forma correcta acerca de la conducta o del comportamiento o de la manera sabia de conducirnos. Y la tesis o el planteamiento de Santiago en todo el capítulo 3 concluye afirmando que quien camina de acuerdo a la verdadera sabiduría, por cierto, la sabiduría que proviene de Dios, es aquella, escuchen esto mis hermanos, la verdadera sabiduría que se ve en la vida de muchos cristianos es aquella sabiduría que mantiene un equilibrio entre lo que dice y lo que hace. De eso está tratando Santiago en el capítulo 3, la manera correcta de hablar que sea congruente con la manera de actuar. Mientras que quien camina en la sabiduría terrenal, dice ahí mismo Santiago, que dice pero no hace, o dice y no hace lo que dice y se contradice, ¿verdad? Así que la pregunta de Santiago con la que inicia en el capítulo 3, versículo 13, dice una pregunta muy interesante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si yo les hiciera esta pregunta en este momento así de manera personal a ustedes, ¿cuántos levantarían la mano? A ver, les voy a preguntar: ¿quién de ustedes aquí y ahora es sabio y entendido entre ustedes? Levanten la mano. Levanten la mano. Es que, escuchen esto, a lo mejor no planteé bien la pregunta. ¿Quién es sabio entre ustedes? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tienes la sabiduría de Dios? ¿Sí? ¿O actúas de acuerdo a la sabiduría mundana? ¿Sí? No, entonces, ¿quién entre ustedes es sabio y entendido? Digan: yo. Somos sabios y entendidos, ¿sí? Entonces, si tú eres sabio y entendido, mira la segunda parte del texto: muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Ahora, otra pregunta. Para ti, hasta aquí, hasta donde vamos, que hemos ya más o menos, nos damos una idea de lo que significa la sabiduría. La sabiduría de Dios, entonces, es el conocimiento que tenemos de Dios aplicado a la vida diaria. Eso es sabiduría. Para ti, ¿quién pudiera ser calificado para ser sabio? O sea, tú puedes decir: bueno, el pastor es un hombre sabio. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué cualidades, qué características hacen que el pastor
o el papá, o el padre de familia, o la mujer, o el hermano en la congregación, qué cualidades o qué características son las que hacen sabia a una persona. Bueno, a la luz de la Biblia vamos a ver quién es sabio y bienaventuradísimo. Según el libro de Proverbios, hablando de Salomón, él dijo que es sabio aquel hombre que teme a Dios. Por eso en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Entonces, un hombre o una mujer sabia es aquel que teme, que honra a Dios, ¿verdad que sí? Ese es un hombre sabio, ¿sí? Un hombre sabio o una mujer sabia es aquel que gana almas también. Eso lo dijo también Salomón. Salomón escribió en Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas ¿es qué? Es sabio. Entonces, desde la perspectiva de Dios, a través del lente de Salomón, quien recibió la sabiduría de Dios, él dice: es sabio aquel que gana almas. Pero también Salomón dijo en Proverbios 12:15 que es sabio aquel que obedece el consejo de Dios. En Proverbios 12:15 escribió: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es un sabio, o yo añadiría es bienaventuradísimo sabio, o sabio bienaventuradísimo. Bueno, hay creyentes que buscan un consejo, o mejor dicho, que buscan un consejo que se alinee a sus deseos y no a los deseos y a los propósitos de Dios. Y andan por ahí buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios les dice que deben hacer. No es así. Es sabio el que escucha el consejo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? También dice Salomón que sabio es aquel que teme y se aparta del mal. Por eso en Proverbios 14:16 él escribió: el sabio teme y se aparta del mal, aún de aquellos que practican el mal. Porque luego a veces se da entre los jóvenes que dicen: es que mi mejor amigo o mi mejor amiga me está proponiendo esto, me está proponiendo aquello, que va en contra de lo que dice Dios en su palabra. Cuidado, esos no son tus mejores amigos, ¿sí? El sabio teme a Dios y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente. Y esta palabra insolente también se traduce descarado, desvergonzado y confiado. Dice: el insensato se muestra insolente y confiado, ¿sí? Esto es lo que dice Salomón de aquellos que pueden aspirar a ser calificados como personas sabias. Ahora vamos a ver, según el lente de Jesús, que nuestro máximo ejemplo de sabiduría, quiénes son los que califican para ser sabios. Y yo espero que el Señor nos esté hablando, ¿sí? Mira lo que dijo Jesús: el que es sabio es el que oye y obedece lo que dice Dios en su palabra. En Mateo capítulo 7, versículo 24, está casi Jesús terminando el sermón del monte. Entonces, Jesús dice: ¿quién califica para ser sabio? Califica para ser sabio aquel que oye y obedece, o hace lo que está oyendo. De nada te va a servir haber escuchado este mensaje si saliendo de aquí no hacemos nada. ¿Estamos de acuerdo? Este o cualquier otro mensaje. Dice Jesús, Mateo 7:24. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Ahí en la Reina Valera se lee: es prudente, ¿sí? Esta palabra prudente es una palabra sinónima de sabio. Entonces dice: todo el que escucha mi enseñanza, como lo que estás escuchando en el día de hoy, la enseñanza del Señor. No los estoy entreteniendo aquí, no estoy contando chistes para entretenerlos, estamos escuchando la enseñanza del Señor. Entonces, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Que significa porque está construida en la roca que es Cristo. Mientras tú y yo
nos estemos bien fundamentados en Jesús y en su palabra, van a venir tormentas, van a venir luchas, van a venir adversidades, necesidades, aflicciones, enfermedades, tristezas, depresión o qué sé yo, tantas cosas que nos vienen como seres humanos. Pero si te mantienes parado en la roca que es Cristo, oyendo y haciendo su enseñanza, entonces vas a ser un cristiano sabio, bienaventurado o bienaventuradísimo sabio, ¿sí? Entonces Jesús da el otro lado. Siempre hay dos lados de la moneda. Versículo 26. Acuérdese, estamos hablando que según el lente de Jesús, quienes califican para ser sabios son los que oyen y hacen o practican la enseñanza de Jesús. Versículo 26 dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, o le falta sabiduría. O también esta palabra necio se traduce imprudente, insensato, sin sabiduría. ¿Quiénes son? Los que oyen y no hacen nada. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Mis hermanos, todo lo que este mundo está ofreciendo, que tiene que ver con los placeres, con el entretenimiento, drogas, sexo, etcétera, todo eso es pura arena. Y quien construye su vida en la arena, su casa tarde o temprano se le va a caer. Eso es lo que dice Jesús. Dice: cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un grande estruendo. Bueno, los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús, ellos se gloriaban a sí mismos de ser personas sabias, conocedores de la ley judía. Pero a esos que se sentían y se enorgullecían de ser sabios por ser conocedores de la ley, Jesús los confrontó una y otra vez con la realidad de sus conductas. En Mateo capítulo 23, versículo 13, Jesús les dice: mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Versículo 14, una vez más les vuelvo a repetir con la misma frase: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes. 16: ay de vosotros, guías ciegos, que dicen a algunos: jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17, así los califica Jesús a los escribas y a los fariseos: insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Bueno, en todo el pasaje Jesús les habla por 7 ocasiones, los llama hipócritas. No sé si alguna ocasión usted se había puesto a pensar, ¿por qué por 7 ocasiones Jesús les llama: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas? Porque Jesús no quería ofenderlos, no quería molestarlos, sino Jesús quería que ellos entendieran que la sabiduría del mundo, la que es de este mundo, que es terrenal, animal y elevada a la diabólica potencia, esa solamente produce personas hipócritas. Por eso nuestra vida no debemos basarla en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Esto es lo que dice Jesús acerca de quienes califican para ser personas sabias. Y estamos viendo solamente un pasaje. Ya vimos a Salomón, quien califica para ser sabio. Ahora vamos a ver, según lo establece Pablo, quién obtiene la sabiduría, ¿sí? ¿Quién es sabio según el consejo de Pablo? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, Pablo habla acerca de quién puede aspirar a ser un hombre o una mujer sabio. Leo el texto, 2 de Timoteo 3:14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Dice Pablo a Timoteo, hablándole, aconsejando a su hijo espiritual en la fe, Timoteo: pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel
permanecer fiel. Y cuando dice ahí permanecer fiel, implica que cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas que se le presentaron a Timoteo, debemos permanecer siendo fieles al Señor, ¿verdad que sí? Porque eso trae bendición a nuestra vida. Dice, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Sabes que esas cosas que se te han enseñado? Dice aquí que ya me calle. Casi estoy terminando. Entonces dice Timoteo, Pablo a Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdaderas porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Acuérdese que Timoteo aprendió de las escrituras de su madre, de su abuela Loida y de su madre Eunice, ¿sí? Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría, dice esta versión. Las escrituras nos dan sabiduría. ¿Sabían eso? Por eso hay que leer la escritura y meditar en ella. Y lo que leemos y meditamos de la Biblia hay que aplicarlo a nuestra vida, porque eso nos da sabiduría, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Versículo 16, texto que todos conocemos. Porque todas las escrituras toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad, es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia es como el espejo que cuando vamos a él nos muestra tal y como cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Ahí a Dios no podemos engañarlo. Dios nos ve a través de la escritura tal, o nos muestra nuestra vida tal y como es, como somos. Y luego dice, sigue diciendo, la Biblia o la palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto y lo que es recto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra de Dios. Así que, mis hermanos, el fin del discurso es sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, porque el sabio es bienaventuradísimo, ¿sí? Termino leyendo el proverbio que leí al principio, Proverbios 3:13. Bienaventurado o bienaventuradísimo el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Ahí lo dice el versículo 14. Porque esta sabiduría que proviene de Dios es ganancia, es la mejor ganancia que la plata, y sus frutos son mayores que el oro fino. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Bueno, en esta mañana, sin duda, yo creo que Dios quiere depositar aún más sabiduría en tu vida para que las decisiones que tengas que tomar de aquí en adelante las puedas tomar de acuerdo a la sabiduría que proviene de Dios. ¿De acuerdo? Vamos pues a ponernos de pie. Yo quisiera orar y pedirte que levantes tus manos así como una muestra de decirle al Señor, Señor, dame tu sabiduría. Y yo creo sin duda que el Señor en esta hora va a derramar aún más de la sabiduría que Él te ha dado para que podamos manifestar esa sabiduría a quienes nos rodean y podamos ser bienaventuradísimos. Cierra tus ojos ahí y oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hasta este día, Señor, tú has sido fiel con nosotros. Tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Y en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos creyendo que tú derramas de tu sabiduría sobre nosotros, Señor. No estamos conformes con lo que hemos logrado hasta el día de hoy en nuestra vida cristiana, pero con tu ayuda, con tu sabiduría, con tu entendimiento, con el conocimiento que tenemos de tu palabra, podemos continuar siendo sabios hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia, Señor. Mientras estemos en este mundo gobernado por Satanás, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dame sabiduría. Dile al Señor con tus propias palabras, Señor, dame sabiduría. Quiero ser un hombre bienaventurado, Señor, por la sabiduría que tú derramas sobre mí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora
Me gustaría que oraras por la persona que tienes allá a tu lado y que le pidieras al Señor: Señor, dale sabiduría a mi hermano, dale sabiduría a mi esposa. Si es tu esposa la que tienes allá a tu lado, ora por él, ora por ella. Por el joven, la señorita que tienes ahí a tu lado, ora por él y bendícelo y dile: Señor, abre el cielo en esta mañana, en esta hora, y derrama sobre su vida grande sabiduría, Señor, como la sabiduría que derramaste sobre Salomón tu siervo, Señor, para que mientras estemos en este mundo podamos hacer decisiones en nuestra vida, en nuestra familia, decisiones sabias que estén de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión, Señor. Queremos ser sabios de acuerdo a la sabiduría que proviene de ti, Señor. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, derrama abundante sabiduría sobre cada familia representada en este lugar. Oramos, Señor, por los pastores, Señor, por Manuel y por Delia, por toda su familia. Dales sabiduría, Señor, hasta que sobreabunde en sus vidas, para que ellos puedan gobernar y guiar a este tu pueblo, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con reverencia a ti, con honra y sabiduría que proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición, tu protección divina, y que en los próximos días, meses y años, Señor, ellos puedan hacer decisiones sabias que estén alineadas a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, gracias por cada familia representada en esta casa. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos con paz, los bendecimos con salud, los bendecimos, Señor, con palabra que provenga de ti, palabra sabia, con consejo sabio, Señor, en el nombre de Jesús. Y que ninguno de los que están aquí se desvíen, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Que ellos tengan toda la gracia y la sabiduría para discernir entre la verdad y la mentira, Señor. Ante un mundo donde se está escuchando todo tipo de enseñanza, Señor, que mis hermanos tengan la sabiduría para escuchar tu voz, Señor, y obrar de acuerdo al consejo que tú das, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos esta casa, Señor. Bendecimos cada familia. Bendecimos su entrar, bendecimos su salir, Señor. Abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en este lugar, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y todo el honor. Y todos decimos amén, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos.